Este es tu programa Dando la Gloria a Dios, con el Padre Carlos Santillán. Aquí te ofrecemos un espacio de oración, de reflexión, que te permitirá volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados: ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. Gloria a Dios. La paz del Señor en el corazón de todos ustedes. Pues nuevamente aquí estamos. Soy el Padre Carlos Santillán y estamos aquí para compartir estos momentos de fe en la presencia real, Dios que ha querido quedarse con nosotros bajo la forma sacramental de pan. Y estos momentos son momentos importantes, momentos de reflexión, momentos de silencio, momentos de introspección, es decir, de entrar y escarbar en nuestro corazón. En el programa anterior trataba yo de desarrollar alguna idea sencilla acerca de esos conflictos que a veces tenemos cuando sentimos que Dios no responde a nuestras necesidades o a nuestras peticiones, como si Dios no quisiera o no nos hiciera caso. Y veíamos cómo no es que Dios no nos haga caso, lo que pasa es que pedimos cosas, las pedimos mal, porque las pedimos fuera de las leyes que Dios ha creado. ¿Que Dios puede romper sus propias leyes? Sí, Él puede romper sus propias leyes. De hecho, cuando Dios rompe una de sus leyes, nosotros le llamamos milagro. Pero las leyes que Dios ha creado son buenas y son necesarias, están pensadas divinamente, solo que nuestras imprudencias provocan los conflictos y entonces a veces necesitamos que Dios rompa una de sus leyes para poder ayudarnos a salir adelante. ¿Verdad? Personas que manejan cansados y se duermen a medio camino y el carro se sale, y cuando va volando el carro, entonces sí viene el grito a Dios cuando debieron tener la prudencia de no salir cansados. Hubiera bastado eso, porque el cansancio es propio, es un mecanismo en nosotros que nos recuerda que somos humanos, que no somos Dios, que necesitamos del descanso y sin el descanso no podemos seguir adelante. Pues entonces cuando nos desordenamos y nos salimos de este orden de Dios, pues a veces el Señor ocupa romper esas leyes buenas que Él ha puesto, y es lo que nosotros le hemos llamado milagro. Y entonces Dios nos hace el milagro de que no nos suceda nada, y entonces se cae una persona desde un 5º piso y es imposible que no se mate si se cae sin protección ninguna, pero Dios extiende su mano, su misericordia. ¿Y por qué con unos sí, por qué con otros no? Hay cosas que no podremos entender en este mundo. Ni siquiera podemos entendernos a nosotros mismos. Nadie puede decir yo sé qué es lo que necesito, yo sé qué es lo que quiero. A lo mejor qué es lo que quieres sí puedes llegar a saberlo. Pero ¿qué es lo que necesitas? Ahí sí podríamos tener dudas de que si sabes verdaderamente lo que necesitas. Sabemos lo que queremos, pero no siempre sabemos lo que necesitamos. Por eso dice San Pablo que el Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda porque ni siquiera sabemos pedir lo que necesitamos. Y entonces este es uno de los conflictos. Las personas piden cosas que van fuera del orden de Dios. Decíamos en el programa anterior de una persona que va sufriendo ciertos tipos de abuso y que quisiera que Dios rompiera la libertad y la voluntad que ha dado a los seres humanos. Pero ¿cómo va a romper? ¿Por qué en unos sigue y en otros no? Se desequilibraría esta justicia divina. Pero vamos a seguir más adelante respecto a esto que habíamos mencionado. Y entonces vamos a encontrarnos con que hay cosas que nosotros pedimos que requieren un proceso. Mencionábamos en el programa anterior cómo hay veces que una persona siente perturbaciones en su casa y entonces le pide a Dios: Señor, quita estas perturbaciones que están aquí. Sí, pero esas perturbaciones están ahí porque tienen algún derecho.
se tiene que romper el derecho que se adquirió para que se pueda quitar eso que se está viendo. Y si lo que la persona siente, presiente o vive no es espiritual, sino que es del orden psicológico, entonces porque le falte alguna cosa, vea, litio en la cabeza, porque le falte algo, no estoy hablando de un tornillo, sino estamos hablando de un químico del cerebro, y si le falta a la persona un químico, puede ocasionarle disturbios fuertes, puede ver cosas que no están allí, puede sentir cosas que no están sucediendo. Y por ejemplo, en una ocasión vinieron unas personas con una jovencita. Esta jovencita tenía unas perturbaciones de estas. La niña escuchaba voces y estaba desesperada la niña porque decía que las voces se reían de ella, porque las voces le decían que hiciera cosas malas y a primera vista uno podría decir, Dios mío, esta niña tiene un problema espiritual, pero no era un problema espiritual. Resulta que en ese tiempo yo conocía a un doctor, un excelente doctor. Ya el Señor lo llamó a su presencia. Y entonces preguntando, haciendo un comentario con él acerca de los conflictos que tenía esta niña, porque tenía ciertas características. Ya ven, algunas cosas se pueden notar a simple vista y otras no tanto, pero el que se va metiendo en esto va adquiriendo cierta sensibilidad. Y entonces este doctor, preguntándole yo qué tipo de perturbaciones mentales pueden ocasionar, médicamente hablando, qué tipo de problemas pueden ocasionar que una persona escuche voces en su cabeza, voces que pues no están ahí. Y entonces el doctor me explicaba que nosotros tenemos en pues nuestro cerebro y tenemos un sistema nervioso central, y que este sistema nervioso se comunica por todo el cuerpo a través de microdescargas eléctricas, ¿sí? Entonces a través de esas microdescargas eléctricas que viajan a través de las neuronas viene la información desde los pies a la cabeza. Y entonces así es como el cerebro puede manejar diferentes cosas y diferentes funciones en nosotros. Aparte de que muchos órganos ya en sí tienen el conocimiento, vamos a llamarlo así, pero yo no sabría cómo decirlo. Yo me acuerdo de lo que este doctor me mencionaba, pero yo no soy doctor y entonces muchas cosas se me pierden y puedo decir palabras que no son. Espero que no equivocarme mucho. Entonces me voy a tratar de mejorar lo más esencial. Entonces él me explicaba que en nuestra boca, nuestros dientes, nosotros tenemos, cada diente tiene un nervio. Este nervio, igual que todos los órganos, está conectado al sistema nervioso central, y los nervios de nuestros dientes son los que están más cercanos al sistema nervioso central, que está, vamos a decirlo así, en la nuca de nosotros. Entonces decía el doctor, cuando una persona tiene muchas amalgamas, son metales. Entonces tapan las muelas con metales. Al tapar las muelas con metales, me explicaba él, la saliva puede hacer puente entre dos muelas con metal y provoca un microcortocircuito. Este microcortocircuito, aunque es levísimo, pero está tan cercano al sistema nervioso central que puede causar un desorden mental, al grado de que pueda llegar a escucharse este tipo de voces. Y efectivamente se mandó a esta adolescente, era una adolescente, se manda a esta adolescente con el dentista, le retiran todos los metales, le ponen otro material, no sé qué sea, es un material como una resina muy resistente, y se acabó el problema.
Entonces, no todo lo que nosotros pensamos que es un problema. Imagínense a la mamá de esta niña pidiéndole a Dios que le quitara las voces. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quería que hiciera Dios? ¿Que le quitara las muelas? ¿Que le quitara los metales? Pero es que así funciona el cuerpo. Simple y sencillamente así funciona el cuerpo. Y así está bien. El error fue que antes de que se supiera esto, fue cuando se ponían todas las cosas con metales. Antes. Todos son diferentes. Los sistemas nerviosos de cada persona es diferente. Unos aguantan más que otros. Entonces ni siquiera podemos decir por qué en unos tiene mayores efectos y en otros tiene efectos más desastrosos. Pero lo que sí podemos decir es que la oración de esa mamá, cuando empieza a pedirle a Dios que le quite a su hija las voces, en realidad lo que tenía que hacer era quitarle a su hija los metales de su boca. Era todo lo que tenía que hacer. Y entonces, imagínense, si esta mamá se hubiera desesperado y se hubiera quedado resentida con Dios y se hubiera alejado de la oración, ¿acaso Dios tenía culpa? No, lo que pasa es que esta mujer no había entendido esto. Bendito sea Dios que nos puso en el camino a alguien que nos pudo explicar una de las causas por las cuales se puede padecer este tipo de cosas. Y vean, ¿cuánta gente no hay resentida con Dios porque Dios estaba respetando lo bueno que Él hizo y que conviene que así siga siendo? Así siga funcionando el cuerpo y así siga viendo las cosas. Y entonces no es que Dios no quiso responder. Dios sí quería responder. De hecho, Dios es el que más nos ha amado siempre. Pero la oración estaba mal hecha y aquí lo que se necesitaba era una acción. Dios respondió poniéndonos el camino, poniéndonos los medios. Vean qué hermoso es Dios y vean cómo sí responde verdaderamente. Vamos a un corte y en un momentito regresamos para seguir compartiendo estos momentitos de fe, estos momentitos de amor. En un momentito regresamos. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Pues aquí estamos nuevamente
para seguir profundizando en este misterio, ¿verdad? Esto de que ¿acaso el Dios que nos hizo con la capacidad de oír no nos oye? Claro que el que nos hizo con la capacidad de escuchar nos escucha más de lo que nosotros sabemos, nos conoce más de lo que nosotros mismos nos podemos conocer. ¿Sí? Dios me conoce a mí más de lo que yo mismo me conozco. Yo no recuerdo toda mi historia. Algunas cosas están bloqueadas en mi cerebro, algunas otras están olvidadas, algunas otras cosas ahí están presentes, pero interpretadas de una manera personal y errónea. Entonces me hicieron daño sin que fuese verdad, sin que hubiesen sido como yo pensé que eran. Y entonces tenemos muchas cosas, muchos problemas, y luego queremos a Dios a nuestro servicio, queremos a Dios aplicando la justicia como nosotros pensamos o como nosotros queremos, y nos vamos alejando de Dios, nos vamos resintiendo con Dios. Y hay personas que ya no se quieren confesar, hay personas que ya no quieren ir a misa, porque quieren como desquitarse con Dios. No me haces caso, pues ahora ya no te voy a ver, no me puedes ayudar, pues entonces ya no te necesito, ya no me importa. Estaba mal el planteamiento de la oración, porque a veces la solución era más física que espiritual, ¿verdad? Que Dios pueda hacer milagros, sí, pero no se va a poner a quitarle las amalgamas a esta niña. Así muchas cosas. ¿Qué es lo que le pides tú? Esto que le pides, esto estará dentro del orden de las cosas como Dios las ha creado. Si está dentro de ese orden y esto es conveniente para tu salvación, es muy probable que recibas de Dios esto porque te ama, no porque lo merezcamos. Y todo lo que recibimos de Dios es porque nos ama, no tanto porque hayamos hecho algo para merecer y para que Dios ponga su mirada en nosotros. No, al contrario, nosotros como que hacemos las cosas mal, nos sentimos con Dios por cosas que no tenemos, porque sumergiéndonos un poquito en este misterio, ¿verdad? Imagínense ustedes una persona, una mujer que le pide a Dios que le quite a su viejo lo borracho, que le quite a su viejo lo borracho, o que le quite a su hijo lo borracho, ¿sí? ¿Y por qué no se lo quita a Dios? ¿Acaso Dios no tendrá poder para quitarle a una persona lo borracho? Podemos decir que sí. Sí, Dios tiene poder para quitarle a una persona un vicio. Claro que sí, Dios tiene poder para liberarle de un vicio. Sí, la pregunta es, ¿esa persona quiere salir del vicio? ¿O estás pidiéndole a Dios que rompa la libertad de esa persona solo para que no te moleste a ti? No tanto porque, fíjense, este es el primer problema. No se le pide a Dios que le quite un vicio a una persona para que no ofenda a Dios, ¿no? O sea, la mamá no le ha dicho, Señor, con este vicio mi hijo te ofende. ¿Por qué no le concedes una gracia para que salga de ese vicio y mi hijo deje de ofenderte? No está enfocada así la oración. La oración es, no me duele, no quiero ver a mi hijo así, no quiero que esté así, no quiero verlo sufrir, entonces quiero un milagro para evitar el sufrimiento de nosotros, pero el de Dios no. La oración está mal enfocada, y cuando la oración está mal enfocada, pues entonces los resultados pueden ser mínimos o pueden ser nulos, pero no porque Dios no escuche, no porque Dios no quiera, no porque Dios no entienda. No tenemos que irnos así a pensar simplemente por una lógica humana en las cosas que no siempre tienen una lógica. Tenemos que tener entonces mucho cuidado. Si esta persona le pide al Señor que le quite a su hijo lo drogadicto, Señor, quítale a mi hijo lo drogadicto, ¿qué quieres que le quite? A ver, vamos a tratar de analizar la petición de una mamá que le pide a Dios que le quite a su hijo lo drogadicto. Voy a poner un ejemplo. Conozco yo algunas familias que tienen hijos con este problema. Hay un caso que me gustaría aquí, por ejemplo, presentarles. Esta mamá le ha pedido a Dios que le ayude con su hijo, y Dios le ayudó. Es un hijo que tiene problemas con las drogas. Entonces, verdaderamente el muchacho le ha echado ganas,
verdaderamente el muchacho le ha echado ganas, ha buscado ayuda, hace lo que se le pide que haga. Entonces el muchacho está poniendo de su parte, pero no se ve el milagro, porque sigue regresando, sigue regresando. Este muchacho se prestó, le dijeron, vas a tener que ir a un centro de rehabilitación, y se metió voluntariamente, puso de su parte en ese centro de rehabilitación, pero cuando sale, apenas sale y vuelve a caer en lo mismo. Y entonces, viendo la situación, platicando, como gracias a Dios el Señor me ha rodeado de personas que me han ayudado a entender ciertos aspectos, psicólogas, doctoras, doctores, qué sé yo, tantas cosas, tantas personas, gracias a Dios. Y entonces, platicando yo con una doctora acerca del caso de este joven, ella me comentaba, porque yo se lo presenté, y me decía que dentro de las características, algo que yo no podía saber porque no es mi rama, no es mi rama. Entonces ella decía que dentro de las características que pudo captar en ese muchacho, había ciertos rasgos de problemas mentales, problemas no de locura ni de esquizofrenia. Estamos hablando de falta de ciertos líquidos en la cabeza que provocan disturbios en el comportamiento humano. Estos disturbios provocados en el comportamiento humano por falta de líquidos no se van a solucionar con la oración. ¿Que Dios puede? Sí puede. Sí puede, y en algunos casos lo ha hecho, sí, en algunos casos lo ha hecho, pero no podemos, lo que sabemos es que no es la forma habitual en que Dios ha tratado las cosas. Nos ha puesto a los doctores, y saben ustedes que los doctores comen cuando nosotros necesitamos de los conocimientos que ellos tienen. Entonces, si el Señor se pusiera a sanar a todos, ya no se ocuparía el estudio de la medicina. Dios también sana a través de ellos. Bueno, Dios lo ha querido hacer, y entonces por eso no siempre vamos a recibir una sanación así. Hay cosas que lo superan a los doctores, sí, pero no superan a Dios, y Dios puede actuar, sí, Dios puede actuar de esa manera. Entonces este joven lo que necesita es una ayuda de un psiquiatra, porque los psiquiatras tienen el conocimiento de la psicología, pero también tienen el conocimiento de la medicina. Entonces son personas que tienen la autorización y el conocimiento y la preparación para poder recetar ciertos químicos que, haciendo mal uso de ellos, podrían hacer un daño más grave. Entonces solamente los psiquiatras pueden dar ciertas recetas para cierto tipo de medicamentos. Y entonces, entrando en este proceso, este muchacho se pone mejor. Y la mamá pide y pide, ofrece misas, pide ayudas religiosas, pide ayuda en diferentes lugares, para que el Señor le conceda la gracia y el milagro de que su hijo se componga, cuando lo que su hijo necesitaba era una ayuda profesional. Sí, era todo lo que necesitaba, una ayuda profesional. Hay otros que son violentos, el esposo es violento y grita y golpea y pega y hace, y la esposa ya está pidiéndole, y el esposo ni siquiera quiere que se acerque a la iglesia y quiere que nada más lo esté viendo a él. Hay un desorden allí provocado por una herida. Esta persona necesita una ayuda de sanación interior, y necesita una ayuda de la psicología que le ayude a restaurar esos daños que se han causado en su manera de pensar por los traumas que recibió, ¿sí? Por los traumas. Entonces no es algo que esto son cosas que él tiene que aprender, que tiene que entender, ¿sí? Y entendiéndolas va a ir soltando. Él se aprende a hacer el uso de su agresividad, ¿verdad? Aprende a hacer el uso de su agresividad, y se le sana la herida que le provoca esa agresividad, que puede ser una inseguridad, ¿sí? Una falta de afecto y de amor de parte de su mamá, que se refleja ahora en celos, en una actitud posesiva tan drástica
por miedo a perder lo que está recibiendo, ese cariño, ese amor, tiene una inseguridad. Entonces Dios le va a quitar eso. Lo que esta persona necesita es una ayuda de sanación interior, unida con una ayuda psicológica, para que entienda, para que sepa manejar su agresividad de manera positiva, y sin dejar de sentir lo que sienta puede evitar la agresividad física, el abuso, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo hay cosas que se van a solucionar entre nosotros, apoyándonos, ayudándonos. ¿Sí? No es de que tiene que bajar necesariamente del cielo el milagro para que solucione el problema. Pero es que el problema ahí está, es que hay medicina, es que hay personas que te pueden ayudar, es que hay tantas cosas, y entonces por eso es que no corre Dios a nosotros, puesto que ya nos ha rodeado de lo que necesitamos para poder salir del problema que queremos, solo que quisiéramos una vía milagrosa donde no haya esfuerzo, donde no me tenga que comprometer a nada, y es donde no pescamos a Dios para manipularlo. Pero vamos a un corte comercial y en un momento vamos a regresar para seguir con estas sencillas reflexiones que nos pueden ayudar a entender nuestra realidad ante Dios. Vamos a un corte y en un momentito regresamos. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Yo elijo la vida. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Pues aquí estamos nuevamente para tratar de seguir compartiendo estos momentitos de fe y de búsqueda de paz para poder ubicados de alguna manera delante de Dios, conscientes un poquito de cómo ha actuado Dios en las vidas de todos, poder ir entendiendo cómo está actuando en nuestra propia vida. Y así vamos a encontrar muchas cosas
muchos conflictos en las personas. Imagínense una mujer casada con un hombre alcohólico. Ella sabía que era alcohólico porque desde joven, desde que eran novios, él llegaba tomado para saludarla, para visitarla, llegaba tomado y ahora que ya están casados, ella pensó cuando se iban a casar, cuando todavía eran jóvenes, cuando todavía todo prometía que iba a estar muy bonito, ella pensó que iba a poder manejar la situación. Es más, pensó que que le había dicho y prometido que la amaba tanto más que a su propia vida y que por lo tanto estaba dispuesto a dejar todo por amor a ella. Y tal vez sí era cierto la intención de tal vez sí era cierto. Lo que no tomó en cuenta es que las heridas que lo llevaron al alcoholismo tienen que sanarse para que no lo vuelvan a llevar al alcoholismo. Y entonces probablemente reprimió de una manera extraordinaria, vamos a decirlo, heroica. Reprimió de manera heroica su gusto y su necesidad. Reprimió de una manera heroica su dependencia de ese vino, porque ese vino era el lugar de escape ante la situación traumatizante que vivía en su familia. Encontró un lugar donde refugiarse y escapar de su realidad. Tratar de escapar de la realidad. Porque ya ven que los borrachos dicen que toman para olvidar y se la pasan llorando porque se la pasan recordando. Pero es la salida, es una fuga que tiene. Y entonces, al principio, claro que todo está bonito, porque ella soporta todo, él soporta todo, se quiere, se aman, y estar juntos había sido su ilusión, y todo va muy bien. Pero con el paso del tiempo, el ser humano se empieza a cansar de soportar. El ser humano se empieza a cansar, y entonces cuando se empieza a cansar, ella se empieza a hartar de lo que está soportando. Pero es alguien que ella escogió. El problema es que cuando una mujer, esto es muy común, yo no puedo decir que sea siempre porque yo no soy psicólogo, pero conozco muchos psicólogos, bueno, no muchos, no puedo irme tan lejos, ¿verdad? Pero sí el Señor me ha puesto cerca de psicólogos, una psicóloga infantil que ha sido una gran amiga y que nos ha ayudado en tantos casos de tantas personas, y ha tratado a adultos porque como viven como niños, entonces ha tratado al adulto y con unos grandes beneficios, y en el aprender de la conducta humana para saber cuándo me toca actuar a mí y cuándo no me toca actuar a mí, cuándo no es mi campo. Y si no es mi campo, si lo que la persona necesita es una ayuda médica, pues es una ayuda médica. Si es una ayuda psicológica, es una ayuda psicológica. Y cuando es mi campo, una ayuda espiritual, pues entonces ya es mi campo y yo tengo que conocer la parte que a mí me toca. Y entonces, una mujer que se casa con un dependiente se convierte en una codependiente. ¿Sí? Entonces, Dios mío, solucióname este problema. Es que son dos problemas, no es un problema. Un problema es lo que a este hombre lo aventó al alcoholismo. ¿De dónde huyó? ¿De qué problema huyó? ¿Qué es lo que ya no soportaba estar consciente y sentir y ver el problema? ¿Qué es lo que no aguantaba? Los gritos de su mamá, imagínense que este niño veía que su mamá era una fiera, y esta fiera pues era la que hacía y arremetía contra todo y hasta sometía a su esposo. Entonces este niño, ya no soportando el estrés de que no sabía nunca en qué iba a terminar la familia, porque se gritaban y se amenazaban: ahora sí te voy a dejar, pero un día no me vas a volver a ver, pero un día
esto, y va bombardeando. Eso muchos esposos se lo gritan delante de los hijos. Ellos, entre los esposos, entre estos dos adultos que gritan como niños, ellos saben que la otra persona grita pero no hace nada, porque perro que ladra no muerde. Saben que van a gritarse pero un día vas a ver, no va a pasar nada. Se han perdonado 1,5 millones de veces. Solo que les gusta eso, traen ese problema, Pero los hijos sí les creen. Es que los hijos siempre les han creído. Si tú le dijiste ese color es amarillo, tu hijo creyó que era amarillo. Y si tú le dijiste eso que ves allá arriba se llama nube, él le va a llamar nube siempre. No te cuestionaba, él creía todo lo que tú le decías. Entonces cuando tú gritas, te voy a dejar, pero un día no me vas a volver a ver, pero un día te vas a arrepentir, él creyó. A lo mejor los dos adultos no creyeron, sabían que eso iba a pasar, pero el niño sí creyó. Y cuando quiso escaparse, harto de la situación de su padre y de su madre, de los gritos y de los conflictos, huye, se refugia, encuentra un camino falso, un camino que le va a hacer más daño que bien, pero a fin de cuentas es el camino que encontró. Fue el que le facilitaron tal vez las personas que le rodeaban, o tal vez eso vio en su abuelo, o tal vez eso vio en su papá. Después del conflicto, después de que se gritaban, después de que se insultaban, él iba y tomaba. Entonces él entendió que así es como se solucionan los problemas. No tienes un problema, ve y toma, y eso es lo que hace su padre. Es lo que hace su padre. Y entonces cuando empiezan con los problemas económicos y su esposa, por amor a los hijos, ya no es la misma noviecita de hace 15 años, sino que ahora sus hijos necesitan zapatos, necesitan escuela, necesitan esto, necesitan pagar aquello, y a ya no le está alcanzando para pagar tanto. Entonces ella se desespera, grita, y con el grito le remueve toda la herida de su pasado. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando le remueva la misma herida que le hizo su mamá? Correr a donde corría cuando corría de su mamá. Y entonces va a volver a caer en el alcoholismo. Y entonces ella le va a decir, tú me prometiste que no ibas a caer. Sí, pero tú ocasionaste esto. Tu herida ocasionó esta herida. Volvió a abrir la herida de él. Y cuando esto sucede, pues se imaginan ahora esa señora diciéndole a Dios, Señor, mira que mi esposo es un alcohólico, quítale lo alcohólico. Cuando la mujer le dijera, Señor, quítale lo alcohólico, Dios le va a decir, sí, pero cállate tú. Si te callas, se le quita. Si te callas, se le quita. Ya nada más va a luchar contra el gusto. Pero como te ama, va a luchar y puede luchar. Pero remueve la herida. Y entonces la manipulación que va a recibir es tan grande, la desesperación que va a sentir es tan grande que va a correr. Y luego esto se va formando un gusto, un deseo, se va formando una necesidad. Y entonces hay personas que vuelve a despertar el gusto. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Cuando no haya conflicto con su esposa, se va a enojar él, va a provocar el conflicto con su esposa. ¿Para qué? Para justificar el correr al alcohol. Es lo que va a pasar. Y entonces, díganme, ¿qué función quieren que haga Dios cuando se ponen a rezar, cuando se pone a pedir a esa señora, Señor, quítale lo alcohólico a mi esposo? Es que tu esposo necesita sanar, tiene que perdonar a su mamá, tiene que sanar esa inmadurez provocada por el camino que encontró para salir de sus problemas. No era un camino bueno, por lo tanto no le puede traer consecuencias buenas. Entonces hay que solucionar ciertas cosas. Aquí se requiere otra vez ayuda profesional. Aquí se está requiriendo una ayuda de un psicólogo. Ya no necesitamos un psiquiatra, porque ya es otro tipo de problema, es un problema más bien de comportamiento, es un problema de heridas, una oración de sanación interior, y la persona va encontrando los medios, las formas para evitar el manejo otra vez de la agresividad. Y entonces se van quitando este tipo de problemas. La gracia, por supuesto, que acelera todo esto para que la sanación se dé más rápido, acelera para que la reconciliación, para que se puedan perdonar y para que se puedan volver a amar. Ahí está la ayuda divina.
Lo demás, ¿qué crees? Estaba ahí a un lado de ti, entre tus hermanos. Tienes que tener humildad y pedir ayuda y decir, no sé nadar, échenme una mano porque me ahogo. No sé nadar. Entonces vean cuántas cosas pueden sucedernos. Y la persona, imagínense, la mujer está diciendo, no, ¿para qué voy a misa si mi viejo sigue borracho? ¿Para qué le pido a Dios? Ya le he pedido 10 años, 5 años, 20 años. Sí, pero no has puesto los medios humanos que corresponden. No los has puesto. Que sí se podía, sí, pero cuando tú explotas, le mueves una herida y él vuelve a correr, y si ya lo despertó el gusto, pues va a hacer que te enojes para pegar carrera. ¿Cuántas cosas? El ser humano es bien complicado después del pecado original. Así no éramos. Cuando Dios nos hizo, no nos hizo así. Quedamos así después del pecado original, y la manera de recuperarnos es volver a Dios. Es la única manera de recuperarnos. Pues otra vez se nos acabó este momentito y vamos a ir a un corte para regresar a nuestro último segmento, a nuestra última parte de esta sencilla meditación. Los invito a que reflexionen en esto que estamos hablando, porque tal vez no han pedido bien o no han sabido pedir a Dios lo que tenían que haber pedido. Vamos entonces a un corte y en un momento regresamos. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. Qué aburrida estoy. ¿Qué? No te aburras, escucha Koinonia Kids. Baja al río, baja al río. ¡Koinonia Kids! Todos los sábados a las 5 de la tarde, en Radio en la 1420 AM y en internet www.tjcatólico.com. Programación infantil desde la Arquidiócesis de Tijuana. Acompáñanos. Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, Vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. la palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Pues aquí estamos para entrar esta recta final, porque estamos ya terminando este programa de hoy. Y seguimos pues tratando de encontrar la orilla de este problema que tenemos ante ese silencio divino que parece como que no nos escucha o como que no nos quiere hacer caso a las cosas que le pedimos. Pero estamos viendo cómo hay muchas cosas que nosotros nos toca hacer, que nos corresponde a nosotros. Entonces, lo que la persona le pide a Dios tiene que pensarlo y discernirlo, y tiene que dejárselo en su voluntad.
y tiene que pedirle luz. Es diferente que la mamá le diga al Señor: Señor, quítale a mi hijo lo vicioso, quítale a mi hijo el vicio de la pornografía, porque lo ha descubierto viendo cosas en el internet. Quítale el vicio de la pornografía. ¿Por qué no le pedimos al Señor una luz para descubrir las razones que lo llevaron a este niño a eso? Si las razones son los conflictos familiares, si las razones son es que hay tantas cosas que pueden ser. Hay que encontrar la raíz del pecado y atacar la raíz del pecado. Esa sería una parte humana. ¿Qué pasaría si sin la familia del papá de este niño ya venían con problemas de pornografía, venían con problemas de exhibicionismo, venían con problemas de infidelidad, venían con problemas de impureza, y entonces este niño se le ha despertado simplemente antes del tiempo que se despertó en sus padres? Entonces hay que sanar desde la raíz, habría que sanar desde los papás, porque si no se sana en el papá es más difícil que se sane en el hijo. Sí se puede, por supuesto, por la gracia de Dios todo esto se puede. El Señor puede ir poniéndonos los medios, mostrándonos los caminos, etcétera, etcétera. Pero tendríamos que ver qué es lo que está ocasionando esto. ¿Qué es lo que está ocasionando esto? Para poder encontrar los caminos que Dios quiere. Vean, Señor, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos estás pidiendo? ¿Qué es lo que no hemos visto? Ábrenos los ojos, ponnos colirio en los ojos. Acuérdense que eso el Señor lo dice en el libro del Apocalipsis: pídeme colirio para que laves tus ojos y puedas ver la verdad. Sí, es que muchas veces la verdad la hemos ocultado conscientemente. Desviamos la mirada de la verdad. ¿Cuántas veces el hermano comete una injusticia con su hermano? Comete una injusticia, le quita el dinero, lo hace tonto, qué sé yo, comete una injusticia con su hermano, y la mamá, que se da cuenta de la injusticia que se está cometiendo, y no hace nada. Y está provocando una herida que después va a hacer llorar a ese niño y la va a hacer llorar a ella. Y entonces otra vez a Dios: Señor, por favor, ¿qué hice para merecer un hijo así? No, es que ese hijo no nació así, se hizo así, es tu obra de arte. Deberían de poner un cuadro con ese hijo y ponerlo en la sala. Esa es tu obra de arte. ¿Por qué? Porque tú escogiste ese esposo, tú escogiste esa esposa, tú lo escogiste, pero es que tú pensaste que sí, pero no le preguntaste a Dios. Si tú hubieras hecho ayuno, si tú hubieras hecho oración y le hubieras pedido una luz, probablemente el Señor te hubiera concedido la luz que necesitabas. Quién sabe si le hubieras hecho caso, pero si te hubiera concedido la luz que estabas pidiendo y te hubieras dado cuenta si te convenía esa relación o no. Porque regularmente se cometen este tipo de errores. Ahorita, por ejemplo, díganme ustedes, ¿con quién se quieren casar los muchachos de este tiempo? ¿Con una mujer convertida o con una mujer pervertida? Ay, pues van a querer casarse con una mujer pervertida, porque con una mujer pervertida todo se vale, todo se puede, y ellos van a creer que entonces les fue bien, que tuvieron suerte, porque ahora todo esto se puede, todo esto se vale. Y no, lo peor que les pudo pasar es encontrar una persona que les va a sumergir más en lo que ya traían, de dolor, de sufrimiento, de soledad, porque el pecado nunca va a llenar al ser humano. El pecado abre más intensamente nuestras heridas. No podemos. Entonces, estos son los conflictos, mis hijos, que nosotros podemos tener cuando hacemos oración, cuando le pedimos a Dios las cosas que no es la forma de pedirlas, o que no es el camino, ¿verdad? Porque queremos que Dios haga lo que humanamente nos toca a nosotros. Señor, es como si yo le dijera a Dios: ¿sabes qué, Señor? Vamos a jugar a que yo meto la pata y tú la sacas. Entonces yo quiero que Dios vaya atrás de mí para que vaya solucionando los problemas que yo voy cometiendo, pero no me está guiando Dios.
Solamente Dios me estaría dejando hacer lo que me diera mi regalada gana. Y si dentro de que Dios, lo que yo quiero es que Dios vaya detrás de mí haciendo lo que me dé mi regalada gana, yo iría dañando gente. ¿Y qué iría haciendo Dios? ¿Qué iría haciendo detrás de mí? Yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que poner de mi parte. Yo los invito de veras, muy seriamente los invito a que reflexionen. ¿Por qué está tu familia como está? ¿Dónde está la raíz del conflicto que tú tanto le has pedido a Dios que diluya? Que tanto tú le has pedido a Dios que arranque de ti, que saque de tu familia. ¿Qué tal si tú eres la raíz de ese problema? Tú o tu esposo, el que tú elegiste. Si ese es el problema, entonces ¿por qué no buscar ustedes como papás, como mamás, por qué no buscar darse tiempo para solucionar el conflicto que está llevando a sus hijos a destruir su vida, a salir corriendo para fugarse del conflicto en algo que es pecado? ¿Por qué? Porque los conflictos causan amargura. Y cuando uno siente mucho amargura, imagínense, pongan una balanza y de una parte de la balanza pongan mucha amargura, pesa tanto que hay que compensar la balanza para no desequilibrarnos. ¿Y con qué vamos a compensar? Con algo dulce. ¿Y qué es lo dulce? Pues lo placentero. Entonces vamos a encontrar caminos que nos pueden llevar a perversiones. Pero si quitamos la amargura, entonces disminuye la necesidad de lo placentero, queda a un orden controlable por nosotros. Entonces muchos conflictos de los que nosotros le pedimos a Dios que solucione en nuestra familia, en realidad está en nuestras manos. Es algo que podemos y debemos trabajar por amor a Dios. Es algo que podemos y debemos trabajar. Es algo que nos exige humildad y llegar ante una persona y decirle, ¿sabes qué? La estoy regando. Hay personas que se dan cuenta, pero nomás le dicen a su esposa, ándale, ve y pide ayuda. Tú así te dejo, te doy permiso de que vayas y pidas la ayuda que se necesite. Sí, pero no solamente ella es la que necesita la ayuda la necesita toda la familia. La ayuda la necesita también el esposo que la está aventando a ella. No solamente la esposa, los dos están en un conflicto grave. Y cuando alguno de los dos no quieren recibir la ayuda, pues se complican las cosas. Y otra vez, probablemente la persona vaya con Dios. Señor, rompe su libertad, rompe su voluntad. Y ven, ya no más falta que le digan que rompa otra cosa, ¿verdad? Y pues no, Dios no lo va a hacer. No, es que no es el camino. No, cuántas cosas, cuántas peticiones de estas ni siquiera llegan hasta el cielo. Ni siquiera están mal hechas, están mal formuladas, no llegan. Entonces, hoy vamos a pedirle al Señor una luz. ¿Qué es lo que está faltando de parte tuya para que se pueda solucionar ese conflicto? Pregúntale antes de decirle, quítale a esto, quítale al otro, arrebátale aquello, ponles, no, antes de pedir fuego del cielo que venga y queme a este viejo borracho porque ya te tiene harta. Pero ¿por qué te esperaste que estuviera harta? ¿Por qué no empezaste a trabajar desde la primera vez que tomó? Si la primera vez que tomó, como eran jóvenes y enamorados, hasta te gustó verlo así, te compadeció, te sentiste mamá o te sentiste papá, y tú permitiste. Y al permitirse generó un conflicto, y el conflicto siempre llega a tener consecuencias. Paciencia, tenemos que tener paciencia como Dios tiene paciencia con nosotros. Nosotros tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Yo tengo que tener paciencia conmigo. El problema que tengo no se va a solucionar de la noche a la mañana, porque no se hizo de la noche a la mañana. El problema, el conflicto que yo tengo va a llevarse un tiempo definido.
¿Cuánto? No sé, pero va a llevarse un tiempo. Tengo que tener paciencia, llegará. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Tengo que permanecer en oración y decirle al Señor que me permite estar alerta para descubrir lo que tengo que hacer, lo que Dios espera que yo haga, para que la gracia que Él aplique dé un fruto permanente en mi familia. Pero si yo no pongo de mi parte, se pueden perder tantas cosas. Se me ha escapado el tiempo y hemos llegado a los momentos finales. Les voy a dar la bendición para que el Señor nos siga permitiendo a todos trabajar en esto. ¿Quién soy delante de Dios? ¿Qué heridas tengo que trabajar yo? Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y por la poderosa intercesión de los corazones unidos de Jesús y María, la paz y la bendición de nuestro buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares, amigos y todo lo que el Señor quiera. Escriban, hablen y traten de llegar a algún comentario si quieren, si creen que pueda servir yo de algo, háganme llegar el comentario y vamos a procurar tocar las cosas que se me pidan con mucho gusto. Muchas gracias. Si Dios nos permite, seguiremos al aire y seguiremos escuchándonos. Muchas gracias. Esto fue Dando la Gloria a Dios. Hemos caminado juntos esta vía de amor. Al final, solo seremos juzgados en eso, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a tu vocación y a tu estado de vida. Tenemos una cita en nuestra siguiente emisión. No te quedes a medio camino y escucha la voz del Padre que te llama a ser feliz. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.